Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra. Hoy comenzamos una nueva y corta serie basado en el tema de la Navidad. Ya estamos en ese tiempo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos empezaron a comprar regalos ya? 2, 3 por ahí nada más, ¿verdad? Está bien, no se les olvide el mío. Vamos a entrar a compartir la palabra en este domingo. Hemos titulado esta serie En los planes admirables de Dios. Basado en Isaías 9:6, nos ha nacido un niño. ¿Sabe? Uno de los atributos más obvio de Dios, porque lo hace Dios, es su eternidad. Fíjese bien, el entendimiento de que Dios no tiene principio ni fin, siempre ha sido, siempre será. Por lo tanto, en la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que su eternidad en veces trasciende el tiempo para darnos a conocer a nosotros, quienes vivimos en el ámbito de tiempo del cual nosotros podemos existir, que Dios ha tenido su plan de salvación para nosotros desde el principio. Y yo quiero que hoy enfaticemos algo bien importante. Y no solamente vamos a darnos cuenta de una manera muy particular acerca del plan de Dios, del nacimiento de un rey, como lo se celebra en estas fechas, sino también el plan de Dios que Dios tiene para tu vida. Y esto es lo más importante aquí. Mire, hay un ejemplo, quiero dar un par de ejemplos en el libro de Génesis. ¿Cómo es que Dios ya planeó? Dios tenía planeado, ya está planeado lo que Dios va a hacer, lo que Dios iba a hacer y lo que Dios hizo. Génesis 3:15, desde el principio, Dios le está hablando a la serpiente. Esto es después de que Dios le dijo a Adán y a Eva sus consecuencias de haber pecado. También Dios le habla a la serpiente, quien fue la que engañó, por decirlo así, sedujo o le dijo la mentira que Eva se creyó. A la serpiente le dice estas cosas. Fíjese lo que dice: haré que tú, Dios hablándole a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Un poco confuso quizás, porque está hablando de la descendencia. Pero miren lo que dice, o cómo lo traduce en la traducción en el lenguaje actual de la Biblia, la traducción del lenguaje actual. Dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y luego dice así: un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí claramente está diciendo, está hablando acerca, si escuche bien, de un hijo de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Aquí el autor sagrado, mis hermanos, por inspiración de Dios, nos dice el plan que hay de salvación de Dios desde un principio. Y nosotros vamos a ver que el plan de salvación de Dios no solamente fue establecido en el momento después de su creación, como lo podemos leer en el capítulo 3 de Génesis, sino está en la eternidad ya planeado por Dios. Quiero llevarles ahora a otro pasaje bíblico, o más bien porción de Génesis, donde también nos podemos dar cuenta del plan de Dios y del plan de Dios que se ha llevado a cabo, el plan de Dios que se lleva a cabo y que se seguirá llevando a cabo. Vamos a ver la genealogía que existe, que está delineado para nosotros en el capítulo 5 de Génesis. En el capítulo 5 de Génesis nos da las 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Noten esto, vamos a ver uno por uno. Adán fue el padre de Set. Set fue el padre de Enos. Enos fue el padre de Cainán. Y Cainán fue el padre de Mahalalel. Mahalalel fue el padre de Jared o Jered. Jered fue el padre de Enoc. Enoc fue el padre de Matusalén. Matusalén fue el padre de Lamec. Y Lamec fue el padre de Noé. Ahora noten que cada nombre tiene un significado. Muy entonces importante que veamos este significado y cómo lo vamos a, en unos momentos más lo vamos a juntar.
Adán significa hombre. Set significa designado o sustituto. Mira qué interesante. Enos quiere decir ser humano frágil. Ser humano frágil. Cainán quiere decir adquisición. Mahalalel quiere decir la alabanza de Dios. ¿Sí? Jared quiere decir el descenso. Enoch quiere decir dedicado, iniciado, aún quiere decir, que también puede decir maestro. Estamos hablando del significado original hebreo. Matusalem quiere decir el hombre de jabalina o el hombre de dardo. Lame quiere decir el hacerlo bajo o estar atorado. Interesante. Y Noé, muchos de ustedes ya lo conocen, quiere decir descanso. Ahora, noten esto. Obvio, es más difícil en el español tratar de sacar alguna conclusión o más bien hacer alguna lógica cuando leemos los significados de los nombres en una frase completa. Pero si le añadimos algunas palabras en español, va a hacer sentido. Por ejemplo, pongámosle el hombre, en lugar de designado o sustituido, pongamos que sustituirá al ser humano frágil. Obtendrá, que quiere decir lo mismo que adquisición, obtendrá la alabanza de Dios al descender, ¿verdad?, para dedicarse a enseñar. Vamos a ponerlo de esa manera. Dice, ¿a quién? Al hombre que mata, porque obviamente un hombre con un dardo o con un jabalí no es, no es tanto para que le dé al árbol, ¿verdad?, sino para que mate. Al hombre que mata, y en lugar de el hacer lo bajo o estar atorado, dice, el hombre que mata y hace lo bajo y está sin salida, vamos a ponerlo, como obtener descanso. ¿Ven el mensaje de Dios ahí? ¿Alcanzan a ver el plan de Dios ahí? Algunos todavía están parpadeando. No sé si explicaron, se explicaron, o más bien se explicó. Voy a leerlo rápido así, a ver si hace sentido. El hombre que sustituirá al ser humano frágil obtendrá la alabanza de Dios al descender para dedicarse a enseñar al hombre que mata y hace lo bajo y está sin salida cómo obtener descanso. ¿De quién se está refiriendo? ¿A qué hombre? A Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue el que vino del cielo, descendió, enseñó, ¿verdad? ¿Cómo podría el hombre que está acostumbrado a hacer lo bajo y que está obviamente sin salida obtener el descanso? Ese es el descanso que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La palabra de Dios, dice hermano, muchas de las veces dice mucho más de lo que simplemente está a nuestra vista cuando lo leemos así de sencillo. Mire, el plan de Dios desde la eternidad está establecido. Y, mi hermano, y se ha llevado a cabo y se seguirá llevando a cabo en lo general para todos, como historia general de su creación. Pero quiero decirle algo y grábeselo bien hoy. El plan de Dios ya está establecido aún para su propia vida. Dios ha desarrollado, ha planeado para ti, para tu vida, algo desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Leamos los planes de Dios a través del profeta. Fíjense bien. Isaías, vamos a leer nuestro pasaje base. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de David y extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Estamos mirando entonces, después de algunos miles de años
de cuando los nombres de significado, la descendencia de la genealogía, perdón, del capítulo 5 de Génesis, varios miles de años después de que Dios le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Ahora entonces, algunos miles de años, el profeta dice, esto sucederá. Ahora, se entiende por los eruditos contemporáneos del Antiguo Testamento que esta profecía de Isaías capítulo 9 originalmente no se interpretaba dando a conocer el nacimiento físico de un rey, sino más bien la interpretación a la coronación del Mesías que había de venir. Cuando el rey de Judá, por ejemplo, tomaba posesión del trono, daban entonces, escucho bien, ese nombramiento en la coronación de ese nuevo rey. Y entonces, mis hermanos, se convertía, o decían que se adoptaba hijo de Dios, el rey, se adoptaba hijo de Dios. Por lo tanto, en ese concepto es que se está diciendo que este rey que vendría sería el hijo de Dios. Ahora, en los planes de Dios, vemos que estaba establecido que este rey vendría a ser llamado 4 cosas, 4 títulos. 1, admirable en sus planes. 2, Dios invencible. 3, Padre eterno. Y 4, príncipe de paz. En los planes de Dios, en los planes admirables de Dios, mis hermanos, este rey se le daría estos 4 títulos. Ahora, en la antigüedad, mis hermanos, en la coronación de un nuevo rey se les otorgaba cierto título que significaba así lo que tal reino quería llevar a cabo para todos los que estaban bajo su reinado. En este caso no se le da un título, se le da 4 y dice, y le dirán así. Mire, la profecía dice que uno de los nombres que le daría es admirable en sus planes. Algunas otras traducciones de la Biblia dice admirable consejero o consejero maravilloso. Pero Isaías está profetizando entonces, escuche bien, la venida de un rey que tendría estos 4 títulos. Ahora, estos 4 títulos se encierran en una solo mensaje que el ángel le dio a María. Ese momento que leemos en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. Vamos a leer. Dice así: el ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Dice, ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán, ¿qué? Hijo del Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Aquí el ángel está hablando del reinado de Jesucristo, mis hermanos, en su segunda venida, obviamente. Y la profecía de Isaías también está hablando del reinado de Cristo después de su segunda venida. El plan de Dios está establecido. Los planes de Dios ya están antes de que creara el mundo y todo lo que existe. En los planes admirables de Dios había de nacer un niño, el que había de aplastar la cabeza a la serpiente. Ahora, este primer título, mis hermanos, de admirable en sus planes, o de admirable consejero o consejero maravilloso, este primer título, mis hermanos, habla de un rey gobernador que habría de confiar de que sus planes, o sea, habría de confiar de que en sus planes que tendría para su pueblo sería simplemente eso, admirable. En otras palabras, está hablando de un reino, en un reino que la gente iba a admirar. ¿Por qué? Porque ese reino tendría aquellas cosas que ningún otro reino en este mundo ha logrado tener hasta ahora. ¿Sí? Ese primer título va a conocer eso. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vemos acerca de lo que sucede con la serpiente,
que es representante de engaño y de seducción, entendemos entonces cuando Jesús le dio en la cabeza a la serpiente. Y déjenme explicarles cuándo fue eso. La palabra de Dios dice que Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de hacer algún milagro, antes de que él empezara a predicar, fue tentado por Satanás. El Señor lo reprenda. El mismo tentador que tentó a Adán desde un principio. Y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y volvió a decirle: si eres hijo de Dios, todas estas cosas que ves de este mundo, todos los reinos y la gloria de ellos te lo voy a dar si tú solamente me adoras. Y en esa proposición del enemigo, escuche bien, Jesús había venido o vino a recuperar lo que Adán perdió. Y era la propiedad de este mundo. ¿Está entendiendo? Jesús vino a recuperarlo. Pero Jesús sabía que el recuperarlo le costaría la vida. Le costaría la cruz. ¿Están entendiendo? El diablo viene y le dice: no necesitas sufrir la cruz. No necesitas sufrir que te engañen. No necesitas sufrir que te escupan, que te arranquen tu barba, que te golpeen, que tu misma gente te desprecie y que te sentencien a muerte y que recibas la flagelación de los romanos y todo el escarnio que ellos hacen. No lo tienes que sufrir. Lo único que tienes que hacer es: adórame y te lo devuelvo. ¿Está entendiendo? Cuando Jesús le dice y le responde: aléjate de mí, Satanás, porque al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le aplastó la cabeza a la serpiente. ¿Está entendiendo esto? La serpiente, mis hermanos, significa engaño y seducción. El engaño estaba ahí para que Jesús también cayera en la tentación. Pero gloria sea dada a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dan gloria a Dios, al Hijo de Dios? ¿Cuántos dan gloria y honra a Jesús? Aquel que le dio en la cabeza al diablo, que no sucumbió a la tentación y que dijo: voy a volver a obtener el derecho legal sobre este mundo entero, pero pagando el precio. Pagando el precio. Mis hermanos, esos eran los planes de Dios. Esos fueron el plan de Dios. Entonces, ya que toda la palabra, hermano, de Dios que llega a nuestras vidas, mis hermanos, no será menos que los planes admirables de Dios. En otras palabras, mi hermano, para cada uno de nosotros tiene planes individuales. Para cada uno de nosotros, así como Dios tuvo el plan en Jesús de Nazaret, el segundo hombre, aquel que iba a tener entonces la victoria en contra de Satanás, lo cual no pudo tener Adán. Ahora todos los demás en Cristo Jesús, Dios tiene planes para su vida. Dios lo ha delineado. Usted necesita entender esto. Dios ya tiene un plan para su vida. Y usted y yo decidimos si esos planes que Dios desde antes de la fundación del mundo que ya existen se llevan a cabo o nosotros decidimos otra cosa. Mire, para toda situación en la vida, si Jesús es nuestro admirable consejero, mis hermanos, sus planes para nuestras vidas nos darán a conocer mientras permanecemos bajo su reino. El admirable consejero, el admirable en sus planes, nos dará a conocer sus planes para tu vida. Te dará a ti a conocer sus planes para tu vida. Y nosotros, oiga, ¿a poco usted no quiere saber qué planes Dios tiene para su vida? ¿No le gusta saber eso? ¿No le gustaría saber eso? El creyente no tiene por qué ir a que le lean la mano. No sé si me estoy explicando. No tiene por qué que le echen las cartas. Ay, es que quiero ver con quién me voy a casar. Empiezan a querer que le lean futuro. ¿Con quién? ¿Qué será de mí? ¿Seré rico? ¿Seré pobre?
Y por eso esa gente tiene negocio, mis hermanos. ¿Verdad que les cobra? ¿Verdad que cobran? Dice, no, pues yo no sé, hermano, yo nunca he ido. Pues tengo entendido que cobran. Y van y le dan manos y ahí está. ¿Qué? No, pues te va a costar más. No, pues aquí está, órale, dime. ¿No es así? Dios ya tiene el plan establecido para tu vida. Y cada vez que tú vienes a escuchar su palabra, escucha, cada vez que tú vienes a escuchar su palabra, cada vez que tú estás listo para aprender más del Señor y de su palabra, cada vez que tú de alguna forma u otra está llegando la palabra a tu vida, tienes una iglesia, tienes unos pastores, tienes unos maestros, tienes personas que te están enseñando tu palabra, es para que descubras el plan que Dios tiene para tu vida. Y puedas alinear tus decisiones que tomas todos los días de acuerdo a ese plan que ya está desde antes de la fundación del mundo. Pongamos un poquito a pensar. Pónganse a pensar un poquito. ¿Cómo es que llegaste a acercarte a Dios? De la forma en que tú entiendes que te has acercado a Dios. ¿Cómo fue? Ponte a pensar un poquito. Piensa en las circunstancias que te llevaron a acercarte a Dios. Piensa en las personas que se acercaron a ti para ayudarte a acercarte a Dios. Piensa en las cosas que sucedieron quizás, o en las circunstancias que se desarrollaron quizás, en el cual tú dijiste, voy a acercarme a Dios, voy a ir a la iglesia, voy a ir a una célula, voy a ir a ese encuentro que me están invitando, voy a ir a esto, porque algo pasó. Y cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, wow, el Señor lo planeó todo. No sé si usted puede entender esto. Que nunca piense que es casualidad que esté cerca de Dios. Porque sabe decir, el venir a la iglesia es una forma de acercarse a Dios. Porque viene usted a un lugar donde se alaba al Señor. Espíritu y verdad, Dios está aquí. Viene usted a un lugar donde se va a predicar la palabra de Dios. Dios está aquí. El hecho de que usted haya venido a la iglesia es usted acercándose a Dios. Pero usted, ¿cómo vino? No creo que usted un día sanamente dijo, ay, ¿qué haré este domingo? Ya el swap a mí me enfadó. El mall ahorita están repletos. Tijuana no, porque como batallo para regresar. La playa está muy fría. Pues voy a la iglesia a ver qué. No creo que nadie llegó así. Hubo algo que te empujó. Hello. Es que desde un principio, escuche, desde un principio, cuando Adán y Eva pecaron con Dios, léalo, se escondieron de Dios. Fue Dios el que nos buscó. Usted entienda esto. Los planes de Dios llevándose en tu vida para que tú te acerques a Dios es Dios buscándote a ti. Algo pasó que te dio a ti interés de saber de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando usted entienda que alguien está buscando a Dios, por favor, invítela. Hay creyentes, mis hermanos, que nunca invitan a nadie a la iglesia, mis hermanos. De repente llega otra persona y dice, oye, yo soy cristiano, quiero hablarte del Señor. Y le dice el compañero, oye, pues yo también era. ¿Qué? Tienes 5 años conmigo trabajando y no sabía que ibas a la iglesia. Esperando que alguien me invitara. Fíjese, así hay gente que necesita que alguien lo invite a acercarse a Dios. Si usted sabe que en la iglesia que usted asiste, su iglesia donde usted es miembro, la iglesia donde usted está recibiendo, sabe muy bien que aquí está el Señor, que se predica la palabra, que se predica lo que es, mi hermano, que usted haga su función, invítelos para que conozcan los planes de Dios, que los planes que Dios tiene para sus vidas. Cuando usted se da cuenta que Dios se acerca a usted y que fueron ciertas circunstancias que le animaron, le empujaron, se sintieron con la necesidad, con la libertad de acercarse, de venir, de estar donde palabra se predica.
muchas veces nos podamos dar cuenta, mis hermanos, de que cómo fue entonces el plan de Dios para que te acercaras a Él, para que nos acercáramos al Señor. Ya estaba planeado. A Dios no le sorprende, ya lo tenía planeado Dios, de una forma u otra. Miren lo que dice Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo. Otra vez, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Desde antes que existiera el mundo, ya Dios te conoció a ti e hizo planes para que tú te acercaras a Dios. ¿Sabe lo que es antes de la fundación del mundo, verdad? Antes de que usted existiera. A menos que alguien dijo, no, yo existo antes de, yo existo desde antes, yo vi cómo Dios creó el mundo. No, se está hablando de antes de que usted existiera, antes de que ni siquiera existieran sus abuelos, sus ancestros, nada. Dios, usted ya existía en la mente de Dios. ¿Está entendiendo esto? Y no solamente existía y no estaba Dios a ver qué decide. No, ya Dios planeó algo. Ya Dios tiene planes para tu vida. Hay planes de Dios para tu vida. Escucha, es importantísimo esto. Y como parte entonces, mis hermanos, escuche bien, como parte entonces de esa eternidad de Dios, podemos nosotros saber que Dios tiene esos planes admirables para tu propia vida, diferentes al que está sentado a un lado de ti, porque todos somos diferentes, pero tienes un plan de Dios para tu vida. Primera de Pedro 4:1-2 dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus propias pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Los planes de Dios es que después de que usted se acerca a Dios y que usted se da cuenta de que Dios le amó enviando a su hijo que naciera de una virgen para morir en una cruz, usted entonces tiene la oportunidad de reconocer que de ahí en adelante, el resto de su vida, hay una voluntad de Dios, hay unos planes de Dios para usted. Y todos los días tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para que las decisiones que tomamos, sean pequeñas o grandes, estén alineadas con el plan de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo que tenía para tu vida. ¿Usted cree que los planes de Dios para usted serán mejores que los planes que usted tenía para usted mismo? ¿Qué cree usted? ¿Serán mejores los planes de Dios para su vida que los planes que usted tenía para usted mismo? ¿No me están entendiendo? Porque unos están diciendo que no. No sé qué tan claro quiero ser. Mire, ¿serán mejor los planes que Dios tiene para tu vida que los planes que tú has hecho para tu propia vida? Es que tus planes, uno, los originaste hace 20 años por lo mucho atrás. Dos, los has cambiado cada año. Tres, tus planes están de acuerdo a las circunstancias que miran de aquí para allá. ¿Sí? Tres, tus planes están sujetos a muchas circunstancias, personas, luna llena, menguante o cuadrante. ¿Está entendiendo? Tus planes para tu vida en vez están afectados de cómo terminó la novela. ¿Está entendiendo? Sin embargo, los planes de Dios para tu vida tienen origen antes de que existiera
todo lo que existe. ¿Cómo no van a ser mejores los planes de Dios que Dios tiene para tu vida que los que tienes tú para tu propia vida? Y aquí es donde nuestra fe se pone en acción. ¿Sabe por qué? Porque tendemos nosotros como seres humanos normalmente a preocuparnos por nosotros mismos, y debemos, claro que sí, pero la fe se establece o se pone en acción cuando decimos: Señor, yo confío mi vida en ti, y los planes que yo tenía, si no están alineados con los tuyos, los renuncio, y ponlos tú enfrente de mí, porque esos son los que quiero seguir. Porque los planes que Dios tiene existen para tu vida, existen antes de que existiera el mundo. Eso es lo que hoy podemos aprender, y eso es lo que hoy podemos reconocer. Y escucha entonces, cuando los planes de Dios están en tu vida, y en tu vida entonces existen planes admirables de Cristo, vivirás esto. Número uno, siendo admirado en lo que llegas a ser o estás llegando a ser en Cristo. Vamos a seguir el esquema de esos 4 títulos que se le iba a dar y que se le dieron a ese rey que iba a nacer. Número uno, siendo admirado en lo que llegas a ser o estás llegando a ser en Cristo. Todos los creyentes debemos de ser admirados de una forma u otra por diferentes personas. No sé si estoy explicando. Y déjeme comenzar con lo siguiente. ¿Cuántos aquí son papás? Baje su mano. Usted debe, en Cristo Jesús, en primer lugar, ser admirado por sus hijos. Hello. Debe de ser admirado por sus hijos. Y eso, mis hermanos, es un esfuerzo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted, papá, usted, mamá, debe de llegar a hacer algo en Cristo que sus hijos digan: yo quiero ser como mi papá fue, yo quiero ser como mi mamá es. Y eso incluye que los papás sigamos creciendo. Hello. ¿Usted cree que su hijo lo va a admirar a usted, mi hermano, a mi hermana, usted? Si lo va a admirar a usted que le dice: ay, mamá, ya no se hacen las cuentas así, ya no se va a comprar money order, hágalo por computadora y por internet. Y usted le salga con que: ay, es que yo no le sé esas cosas. Mira, mamá, agarra el ratón. ¡Ay, cuál ratón! ¿Usted cree que lo va a admirar a usted porque no le pone empeño a actualizarse con los tiempos de hoy? No solamente esas cosas, las cosas que usted le ha mostrado como esposo, como esposa. Usted debe de asegurarse que sus hijos, a usted, escuche, hermano, sus hijos crecen admirando a papá que nunca le levantó la mano a mamá, admirando a mamá que nunca le faltó el respeto a papá. Cuando nosotros, mis hermanos, entonces estamos bajo los planes admirables de Cristo, vamos a vivir siendo admirados en lo que llegamos a ser, en lo que estamos llegando a ser en Cristo Jesús. Número 2, ha de manifestarse la omnipotencia de Dios en nuestras vidas. Está hablando de un Dios invencible. Este término tiene que ver con algo militar, tiene que ver con la lucha, tiene que ver con la guerra. ¿Cuántos de aquí han pasado luchas en la vida? Luchas, pero luchas. Por eso les gusta ver UFC o WWE. Pues, tremendas luchas que se avientan la vida, y por eso quiere ver unos cuates ahí encerrados en una jaula dándose de trompos. Y usted tiene su favorito y hasta se imagina: si gana mi favorito, quiere decir que sí que voy a vencer este problema que estoy enfrentando. Y las mujeres, ¿qué las mujeres? No ven las novelas. Se ponen a ver las novelas ahí, la mala y la buena. Ay, cómo me cae mal la mala. Mira nomás la cara que tiene.
Y quieren terminarse la novela viendo que a la mala le dieron en la torre. Y usted se imagina que todas sus luchas que enfrenta también le darás en la torre como le dieron a la mala de la novela. Uno me está mirando así como que, no, pastor, usted tiene muy mal concepto de nosotras las mujeres. Pero escuche, manifestado la omnipotencia de Dios, quiere decir, mis hermanos, que cuando vivimos bajo esos planes de Dios, las luchas habrán, claro, pero las luchas serán vencidas. ¿Habrá problemas? Claro, pero los problemas serán sobrepasados. ¿Habrá dificultades? Sí, pero cuando estamos viviendo bajo los planes admirables de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos, tendremos la victoria. Cuando estamos viviendo bajo los planes admirables de Cristo, vamos a vivir, número 3, siendo amparados y protegidos por un Padre eterno. Estamos hablando aquí de un Padre eterno, no estamos hablando aquí de un dictador, no estamos hablando aquí de un tirano, no estamos hablando aquí de uno que obliga a la gente, de un gobernante que es eso, un abusador. No, estamos hablando de un Padre que protege, que afirma, que enseña, que levanta, que ayuda. Padre eterno. Y número 4, en tu vida existen planes admirables de Cristo, mi hermano, vas a vivir con la paz de Dios constantemente. Con la paz de Dios. Todo mundo desea vivir en paz. Todo mundo en los gobiernos de nuestros días procuran ver cómo su gobierno le va a traer paz. La paz que transciende toda clase de desavenencias humanas. Si Cristo, mis hermanos, los planes que el Señor Dios tiene para tu vida se están llevando a cabo, entonces vivirás en la paz de Dios. ¿Cómo vives en tu casa, hermano? ¿Cómo se comunican ustedes? ¿Cómo se comunica entre papá y mamá, con los hijos a los padres? ¿Cómo se comunican? Que cuando alguien de afuera va y los visita, ¿hay paz? O de repente, te dije que sacara la basura. Y tú que no me ayudas con este chamaco que no obedece. No me vengas a mí decir nada, yo ya vine del trabajo cansado, haz tu función de mujer de la casa. Y luego empiezan los nunca y los siempre, ¿verdad que sí? Hello. Nunca me hacen caso, nunca hacen lo que digo, nunca me toman en cuenta, nunca me hacen lo que les digo, nunca me sonríen, nunca me dan las gracias, nunca me miran, nunca. Siempre piensas mal de mí, siempre estás con tu carota, siempre. ¿Usted cree que en los planes de Dios para su vida existe esa clase de ambiente en su casa? Quiero llevarles a saber esto, darle a conocer lo siguiente. En los planes de Dios, establecidos de antes de la fundación del mundo, Dios dice, el ser humano va a caer, pero yo le daré al ser humano una salida. Adán falló, pero habrá un segundo que no va a fallar. Habrá quienes crean, habrá quienes no crean, pero habrá quienes sí van a creer. Es el plan de Dios. Ese fue el plan, sigue siendo el plan de Dios.
Pero así como ese plan, ya nos dimos cuenta que se estableció desde un principio, se profetizó a mediados, se llevó a cabo en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ese plan continúa llevándose a cabo en cada uno de los que nosotros hemos creído y hemos aceptado que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús es nuestro Rey. Si Jesús es nuestro Rey, tenemos un admirable consejero, que eso nos da a nosotros a entender que a través de nuestras vidas vamos a poder escuchar su palabra para poder alinear lo que aprendemos en su palabra con los planes de Dios para nuestras vidas. Tenemos un Dios invencible, que no importa lo que podamos enfrentar, cuestiones económicas, morales, cuestiones físicas, cualquier cosa que sea, tenemos un Dios invencible. Tenemos un Padre eterno que no está ahí para juzgarnos y para castigarnos, para animarnos, para levantarnos y para afirmarnos en la vida de lo cual nosotros podamos estar viviendo debajo de su reino. Y tenemos un príncipe de paz, que su paz trasciende. Y que siempre que estamos conscientes de esto, tenemos la capacidad para vivir en esa paz, comenzando con nuestras casas, en nuestros hogares y donde quiera que podamos estar. Jesús le ha dado en la cabeza a la serpiente. Lo podemos hacer. Todavía viene la serpiente con engaños y con mentiras y con seducciones y con todo eso para desviarte de los planes de Dios, claro que sí, pero tenemos libertad en decidir. Y cuando ya estás bajo el reino de ese admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno y príncipe de paz, con ti más, aún más, podemos nosotros entonces llevar nuestras vidas para que los planes de Dios se lleven a cabo como Dios lo ha planeado. ¿Cuántos de ustedes en esta hora dicen, si yo entiendo que Dios tiene un plan para mi vida, para el resto de mi vida? ¿Habrá alguien aquí que diga, de los que han entendido eso, que lo han creído, habrá alguien aquí que diga, yo quiero que esos planes se lleven a cabo? Renuncio a los planes que yo tenía si están fuera de los planes de Dios y alineo mi vida conforme a lo que Dios ha planeado. Porque lo que Dios planeó se llevó a cabo en Jesucristo, y si se llevó a cabo en Jesucristo, se puede llevar a cabo en cada uno de los que estamos aquí. Te invito a decirle al Señor que sus planes admirables se lleven a cabo en nuestras vidas. Y le puedas decir tú al Señor hoy, Señor, llévese a cabo tus planes. Lo que tú has planeado desde antes de que existiera todo lo que existe, llévese a cabo en mi vida. Yo los quiero descubrir. Yo quiero descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo quiero descubrir lo que Dios ha planeado que yo fuera, que yo llegue a ser, bajo el reino de ese admirable consejero, de ese príncipe de paz, de ese rey que iba a venir, que va a venir, que ha venido y que va a venir. Nosotros podemos decirle al Señor hoy, recibo, Señor, quiero todo lo que viene de ser bajo tu reino. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, tu palabra siendo viva y eficaz, tu palabra dándonos a conocer, mi Dios, lo que solo tú puedes hacer. Te pido que en esta hora, Padre Santo, pueda haber en este lugar muchos que digan, llévese a cabo tus planes en mi vida, Señor. Llévese a cabo, porque los planes tuyos para salvarme, para salvarnos, para dar salvación, se llevaron a cabo en Cristo Jesús. Ahora entiendo, mi Dios, esos planes se pueden llevar a cabo también en mi vida. Hoy, Señor, puede haber quienes digan, Señor, yo renuncio a todo plan que yo había hecho para mi propia vida y los rindo ante aquel que ya lo planeó desde antes de que existiera el mundo. Haz tu obra, Señor, en esta hora. Y te pido que seas glorificado en cada vida
que hoy dice: quiero que tus planes se lleven a cabo en mi vida. Y todo aquel que eso diga y lo proclame y lo quiera vivir, Señor, oh Dios, se lleve a cabo. Tú lo puedas reconocer y ser glorificado en esa decisión. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar y pueda haber muchos, Señor, que afirman, confirman y hoy hacen esa decisión. Dios, llévese a cabo tus planes en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo le invito a que mientras cantamos este canto una vez más, usted desea repetir esta oración como respuesta a la palabra, repita conmigo en fuerte y audible voz. Diga: Señor Jesús, hoy me declaro un siervo tuyo, rindiendo mi voluntad, los planes que yo tenía, renunciándolos a todo lo que no sea conforme a tus planes. Llévese a cabo tus planes, Señor, en mi vida. Declaro fidelidad, constancia, convicción de esta decisión de desear en mi corazón que los planes de Dios se lleven a cabo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén y amén. Damos gracias, Señor, por ello. Amén. Si desean la bendición pastoral, cierre sus ojos, levante sus manos ahí donde está. Señor, declaro tu bendición sobre cada mano levantada, sobre cada hogar representado. Bendigo sus vidas, bendigo, Padre eterno, esta semana. Sean protegidos de todo accidente, de todo mal en su entrada y salida. Bendice la obra de sus manos en su trabajo, en su escuela, en cualquier responsabilidad que tengan. Declaro, Señor, paz, protección y prosperidad en sus hogares. Y declaro, mi Dios, que al salir de este lugar salen en su espíritu lleno, salen en su esperanza fortalecida y la fe, Señor, renovada. Bendigo sus vidas, Señor, y en el nombre de Jesús de Nazaret pero pedimos. Amén, Señor. Amén.